de cómo cuidarnos, de cuidarnos nosotros mismos, y en este caso tiene que ver con la situación psicosocial del venezolano, que se asegura es muy compleja y se ha visto afectada por diversos factores en los últimos años, marcado por la adversidad, pero también con la capacidad de adaptación y la búsqueda de soluciones a través de la comunidad y la familia. Para conversar sobre este tema tengo vía Zoom a Janet Guerra, ella es psicóloga y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenos días, Janet, y gracias por acompañarnos tan temprano. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No siempre dispuesta, sí, además para conversar de un tema tan importante y actual como es la salud mental y este estado psicosocial del venezolano. Sí, justamente, si nos vamos al informe presentado por Psicodata en 2024, 9 de cada 10 venezolanos presenta algún grado de vulnerabilidad. También según Psicodata, la mayoría de la población se considera optimista, pero 20% sufre niveles moderados o altos de ansiedad y depresión, 89% desconfía de otro y 37% percibe miedo colectivo. ¿Cómo ayudar al venezolano en medio de este panorama? Sí, tal cual como dices, es un panorama muy preocupante por el hecho de esos elevados niveles de malestar, de ese malestar que se expresa en frustración, ansiedad, miedo, situaciones y conductas evitativas. En ese momento hay que buscar, pues, poder proteger y potenciar la salud mental. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, dentro de los elementos que son claves e importantes, es que la persona pueda tomarse el tiempo para identificar cómo se siente, identificar esas emociones que está experimentando, sean emociones agradables o desagradables, pero el reconocerlas es un elemento clave e importante y además de reconocerla, poderlas expresar, porque al expresarla me va a estar ayudando a poderlas manejar, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores que ponen al venezolano en esta situación? En buena parte son diversos esos factores que contribuyen a esos elementos de la vulnerabilidad, ¿no? Como puede ser la preocupación por lo económico, por cómo cuidar especialmente la salud física. ¿Por qué? Porque muchas veces la salud mental, la salud psicológica se deja de lado, porque como no es tan evidente, no lo tengo, entonces, pero la salud física incluso está es preocupante y es uno de los elementos de preocupación que tienen las personas, de cómo desarrollarse y donde vemos que las poblaciones vulnerables son las mujeres, las personas mayores de 65 años y los jóvenes incluso al ver comprometido el cómo desarrollarse a nivel personal, cómo logro alcanzar esas metas que puedo tener en la vida. Y todo esto genera esas emociones de las cuales estamos hablando. Pero Venezuela siempre ha sido un país de contraste y ese contraste de lo que nos puede agobiar, de lo que nos puede preocupar, de esa preocupación que a veces hasta colectiva, aparece la resiliencia y muchos de los venezolanos son optimistas y siempre buscan como el plan A, el plan B, el plan C, pero de esta vamos a salir y bueno, ya sea con fe, sin fe, pero sí podemos. Justamente, ¿cómo Sí, llega ese escenario que más del 75% de la población mantenga la esperanza a pesar de las adversidades? claro, porque, y eso es algo como muy positivo, que más allá de la vulnerabilidad y de ese disconfort que puede estar experimentando y ese desagrado, el venezolano logra sobreponerse. Tiene ese impulso a sobreponerse y eso es lo que hablamos de la resiliencia, ¿no? De lo que es ese elemento de cómo me sobrepongo ante circunstancias tan difíciles y ante eso lo hace de parte de que lo ayuda. Lo ayuda por una parte el optimismo, tal cual como señalaba la esperanza. El todavía poder tener esperanza de poder mejorar, de poder sobreponerse y superar esas adversidades. Por otro lado, muy valioso para la persona es el apoyo social y especialmente el de la familia, ¿sí? La familia cercana. Qué bueno sería que además pudiera contar
con el apoyo social de las instituciones, con el apoyo social de amigos, pero digamos que muy clave ese elemento. Otro importante es la espiritualidad. ¿Sí? Esas prácticas religiosas, esa convicción de Dios que tiene una buena parte de nuestra población. Y eso ayuda a ese elemento de sentir esa cercanía y esa posibilidad de, mira, tengo que seguirlo intentando y poder hacerlo. Hay también, como señalabas, la persona se describen como a pesar de todo ese malestar al lado de ella, como con un bienestar subjetivo, ¿sí? Donde en cuanto a eso, bueno, por lo menos lo voy logrando. A lo poco que voy logrando, voy alcanzando algo. Sí es importante que tomemos en cuenta que esto no es lo deseable, ¿no? Sino es que pudiéramos tener un bienestar real, claro, y no solamente por, bueno, hoy me estoy sobreponiendo, estoy ante, sí, me frustré, pero no, porque si bien la frustración es parte de la vida, el no lograr algunas metas lo es, pero el estar ese día a día como en esa lucha constante, eso es desgastante y eso, por supuesto, puede a la larga generar grandes dificultades, como lo que hemos visto en, en, en los indicadores, por ejemplo, de ideas suicidas que puede haber en algún momento, pero está presente todos esos elementos y tenemos que contribuir a que la persona pueda rescatar ese bienestar. Por supuesto que esa situación cambia dependiendo de la persona, dependiendo de su entorno, su edad, Sí. pero en Venezuela pasa muchas veces que hay factores que no dependen de uno, que es del exterior, Ujú. y entonces vamos con el mantra de lo que no se puede manejar, o sea, tratar de hacer como pequeñas islas de lo que sí puedo controlar y lo que no puedo. Así es. En qué momento, tomando en cuenta que hay muchos factores que no son manejables por cada ciudadano, que dependen de terceros, cómo hacer para identificar justo el panorama? ¿Cuándo saber, Janet, que hay que buscar ayuda profesional, que hablar solo con un amigo no va a bastar o que rezando no vamos a superar este cuadro? Sí, uno de los elementos ahí importantes es cuando tanto en uno mismo como en otro comienzan a haber cambios, cambios de lo que es nuestro día a día, de ese cómo me siento, a qué me refiero con esos cambios. Si la persona comienza a experimentar insomnio y a pesar de hacer, no logra manejarlo y se despierta en la noche, no puede volver a dormir o no logra conciliar el sueño temprano y eso comienza a pasarle en un momento dado. Y a pesar de buscar hacer algunas medidas, estas no son suficientes, eso es un espacio para buscar ayuda. Y no solo con el sueño, con la alimentación. Personas que comienzan a experimentar inapetencia, no tengo ganas de comer, o por el contrario, el otro extremo de entonces come en exceso y siente que no puede detenerse. ¿Sí? Esos, digamos, serían elementos como físico o la actividad. Comienza a ser, siempre tengo que estar haciendo algo en exceso, no me puedo detener, no puedo, o veo en algún familiar cualquiera de estos signos que digo, que la persona está acelerada, está hiperactiva o por el contrario, hipoactiva, una persona que no era hipoactiva. Eso es llamativo y es curioso. Fíjate que incluso el pensar en que una persona comienza a mostrarse en exceso optimista, eso también, ¿Por ¿sí? qué? ¿Por qué Por ese eso punto? hablo como de esos cambios. Ajá. ¿Por qué esos puntos, Janet? ¿Por qué el exceso de optimismo también es malo? No es que sean malos, sino es que suponte no dejo sino de ese exceso en el sentido de que no es mi característica de personalidad, Ok. sino que lo estoy haciendo como un modo de poder manejar situaciones, pero no me están sirviendo, porque eso lo expreso, me muestro como en ese exceso, pero realmente hay tristeza, hay dolor, hay depresión.
Y entonces esos son instantes donde es fundamental buscar la ayuda de un profesional, la ayuda de los amigos, de familiares y y de compañeros, colegas, puede ser importante. Pero cuando veo que esto no es suficiente, es preferible buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Además que en ese punto tenemos que dejar los mitos de lado, porque incluso con la misma psicodata quedó en evidencia que son pocas las personas que buscan esta ayuda, aunque eso ha ido cambiando y hay gente, por lo menos según esta data, 9,65% lo hizo por cuenta propia. Entonces buscar un poco el que eso no es un defecto, sino más bien una herramienta No. que puedes sumar para tratar de salir y evitar que esa situación empeore, que es lo más importante. Mu- Tal como dices, hay que buscar que no empeore, sino que mejore. Y es buscar la ayuda. Y buscar la ayuda no es signo de debilidad. Al contrario, las personas que buscan ayuda es que en medio de esas dificultades tienen una fortaleza. Y esa fortaleza hay que rescatarla. Ese es el que busca ayuda. Muchísimas gracias a Janet Guerra, ella es psicóloga y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Quienes quieran conectarse con ella, @psicología_UCAP. Muchísimas gracias y bueno, no dejemos la salud mental de lado porque nos afecta en el resto del día a día. Es momento de hacer Así es. nuestra pausa, ya venimos con más.